Continuamos a Televida ahora con la presencia de Duilio y Mauro Busardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Para hablar de artrosis, vamos a hablar un poco de los diferentes dolores que puede presentar el artrosis. Vamos a conocer qué es la sensibilización, refiriéndonos a distintos lugares superficiales, quizá donde se manifiesta el dolor. Claro, en realidad el concepto que es importante es esto, digamos, de que es una articulación compleja, la rodilla tiene un montón de estructuras y que muchas veces el dolor tiene orígenes en distintas estructuras y que el tratamiento puede variar, porque no es lo mismo que una rodilla duela porque tenga un problema en la parte tendinosa que duela porque tenga una sinovitis, que sería más profundo dentro de la cápsula, o que duela porque tenga una contractura muscular, o en este caso, como estamos hablando hoy, el tema de la posible desensibilización de los tejidos superficiales, ¿no? Bien. Es importante que el paciente tenga herramientas para darse cuenta también cuando este proceso está ocurriendo. En general, bueno, uno ve, el paciente te dice, yo no puedo dormir con las dos piernas apoyadas porque el apoyo de las piernas ya me produce dolor. Sí. Fíjense que eso ya está hablando de que el fenómeno está a nivel superficial, porque claro, si el problema fuese la artrosis, que es un proceso bien profundo de la articulación, no le va a traer un dolor tan importante en la parte de la superficial. No soportar, bueno, que le ajusten en la zona, gente que dice no puedo usar ahora la rodillera porque la sola presión de la rodillera me produce dolor. Eso ya está hablando un poco de este proceso. ¿Y esto se produce en algunos casos, siempre? En realidad, en general, el mismo paciente que tiene algún problema articular se da cuenta que en la evolución tiene distintos tipos de dolor. A veces tiene dolor más de reposo, a veces tiene dolor con el movimiento, a veces está más superficial, a veces lo siente más profundo. Bien. Es decir, en la historia natural de la enfermedad, muchas veces los pacientes van a tener periodos donde tienen esta sensibilización. ¿Puede llevar a una confusión con la artritis? Y claro, puede generar porque en realidad, bueno, la inflamación como tal se manifiesta clínicamente con este tipo de dolores que están como muy acentuados, con inflamación superficial, y el paciente siempre lo percibe como un empeoramiento del cuadro. Claro. No, digo esto porque por ahí hay gente que a lo mejor está mal diagnosticada precisamente por esto, ¿no? Y vale la pena que escuche No, es importante, bueno, por eso digamos, el examen físico y el correcto diagnóstico es la primera cuestión, pero además por el correlato terapéutico que tiene, que no es lo mismo estar tratando un fenómeno de sensibilización superficial en una artrosis que estar trabajando sobre un problema profundo, como en el caso que recién dijiste, la parte inflamatoria sinovial, que sería la artritis. ¿Esto tiene que ver con la forma de desgaste que han tenido los cartílagos? En realidad está más relacionado con un proceso justamente superficial, vuelvo a repetirlo, por eso se percibe a nivel superficial, que es una irritación de la parte de los nervios que inervan la piel de la articulación. Y por eso el tratamiento obviamente no es un tratamiento tan profundo como se hace cuando el problema está ocurriendo o los síntomas vienen de parte más profunda de la articulación. Bien, o sea que hay que encararlo de una manera distinta, diferente. Hay que diagnosticarlo correctamente y el tratamiento también tiene un correlato diferente. Bien, decíamos que a lo mejor puede empezar como una artrosis común y esto aparecer al tiempo. Sí, o puede haber tenido periodos previos de haber tenido fenómenos de sensibilización con placa normal al principio. Es importante esto de no estar esperando la placa alterada para hacer una consulta, siempre lo decimos porque por suerte a veces hay gente que viene y dice, mira, nos vimos que hablaban de que si el pie va para adentro hay que consultar y a mí se me gasta el zapato de determinada manera y vienen. Y cuando te empezás a hacer el examen físico de estos pacientes que tienen placas normales, muy comúnmente vos ya palpás y en las zonas donde estás cargando la articulación por desejes, etcétera, ya le duele la parte superficial. O sea, que placas que, como siempre dice tu papá, hay que hacerlas de pie. De pie. No acostado, con apoyo. No, claro, como la persona está el resto del día, ¿no? Que cuando duele. Exactamente. Contame, Duilio, el tema de los tratamientos, ¿también son tratamientos así complementarios con otro tipo de medicinas? Sí, lo que es más importante es que muchas veces el paciente cuando empeora los dolores lo que recurre siempre es a los antiinflamatorios. Y lo que es cierto es que, bueno, ya lo habíamos hablado en otros programas, que los antiinflamatorios no son para todo el mundo y sobre todo para pacientes añosos y a largo plazo es algo riesgoso. Digo, porque hay gente que por ahí toma algunos sobrecitos para la artrosis que tienen antiinflamatorio y lo toma años enteros y eso es para cortos plazos. Y por otro lado, este tipo de dolor, como lo que decía Mauro, es un dolor que muchas veces no responde a los fármacos. Y entonces la gente a veces se desespera porque no tiene otro recurso y cae en el abuso de analgésicos. Entonces, bueno, nosotros lo que proponemos para esto es un tratamiento que son inyecciones subcutáneas muy superficiales, que se hacen con diferentes sustancias, a veces con anestésicos locales, a veces con dextrosa en bajas concentraciones, que son como para desensibilizar justamente. Por eso la cuestión de la sensibilización se corrige con desensibilización y corrección siempre de los factores que llevaron
al empeoramiento del cuadro. Lo que se busca es frenar este proceso, ¿no? Además. Claro. La idea es frenar el proceso que hizo que el paciente empiece a tener el dolor y a su vez frenar el proceso que hizo que el paciente sobrecargue esa zona, porque esa zona empieza a estar sensibilizada por un tema de sobrecarga, entonces hay que corregir las dos cosas. Si se aplica la proloterapia, los métodos que hemos hablado en este programa, que han mostrado que el cartílago puede regenerarse, ¿no? ¿Se eliminan también estos síntomas? A veces van de la mano, a veces se puede hacer todo al mismo tiempo y a veces lo que se hace es hacer un tratamiento en procesos. Primero corregís la sensibilización y después corregís vendría a ser o estimulás la regeneración. Bien. Bueno, los resultados han sido hasta ahora positivos, ¿no? Con Son respecto muy al positivos. tratamiento. Y además es importante, hablando, digamos, retomando esto de los tratamientos combinados, que cuando el paciente tiene un fenómeno de sensibilización, hay veces que los tratamientos intraarticulares que tienen nutrientes, como puede pasar con el ácido ureónico o como puede pasar con la glucosa, son en sí, pueden producir cierta irritación. Entonces no es el momento de hacerlo, o vienen con el antecedente de que ya hicieron eso y que les había empeorado los síntomas, y es porque en realidad no tuvieron primero un tratamiento desensibilizante antes para preparar el terreno para un tratamiento como el de la proloterapia. Bueno, vamos a decir que ustedes están en 1 de mayo y Pasco, ¿verdad? En la esquina. Vamos a recordar el teléfono. 481-2594. 481-2594. Bueno, muchas gracias. Nos vemos a encontrar. Continuamos con más.